Una de las variables más importantes que podemos medir en un circuito eléctrico es lo que se refiere a la corriente eléctrica. Sí, entonces es importante que analicemos cómo surge esta corriente eléctrica y qué es, al final de cuentas, esta corriente eléctrica. Aquí ya les doy una primera definición y esta nos dice que la corriente eléctrica la podemos considerar como cargas en movimiento. Bueno, entonces aquí podemos ver un pequeño modelo de lo que es esta corriente eléctrica. Aquí pueden ver cargas que están en movimiento. ¿Sí? Entonces siempre es importante recordar que hay cargas en movimiento cuando estamos hablando de una corriente eléctrica que se ha establecido en un circuito en particular. Y estas cargas podemos pensar que atraviesan un área transversal. Esta área transversal pues va a ser, por ejemplo, el área transversal de un alambre conductor, ¿sí? Por ejemplo, como un alambre de cobre o un alambre de plata. De tal forma que, como una primera aproximación, podemos hablar de una corriente promedio que va a ser igual a la variación de la carga por unidad de tiempo. Esta definición nos recuerda de alguna manera la de la velocidad promedio, si ustedes recuerdan de sus cursos de física clásica. Y de la misma manera, si queremos saber la corriente en un instante más preciso, entonces podemos hablar de lo que es la corriente instantánea, que la vamos a definir como la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Cuáles son las unidades de corriente? Pues es el ampere, y un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. ¿Sí? Aquí está ya presente la unidad de tiempo. Viendo con un poco de más detalle un modelo microscópico de la corriente, podemos aquí fijarnos en, bueno, nuevamente un área transversal de este cable portador de corriente. Aquí una distancia que nos va a definir el desplazamiento de las cargas cuando se mueven de aquí a este punto. Y también noten que estamos ya introduciendo una velocidad para esas cargas. Y esta es una velocidad de deriva, así se le llama. Bueno, entonces, considerando que estas cargas se mueven a velocidad constante, podemos escribir el desplazamiento de una carga en función de su velocidad de deriva y el tiempo que le toma ir de este a este punto. Ahora, el número de portadores de carga en esta sección transversal del alambre, si lo multiplicamos por cada carga que está presente ahí, entonces nos va a dar la carga total que está atravesando en esa región sombreada que pueden ver en la figura, que es aquí. Esto lo podemos modelar a partir de utilizar estas variables. Esta n minúscula es la densidad de carga en el alambre. A es el área transversal, delta X es el desplazamiento, que en este caso también lo equiparamos a una longitud. Y Q pues es la carga del portador.
¿sí? De tal manera que, considerando esta expresión para el desplazamiento, podemos ahora escribir la carga total que está pasando por este alambre conductor como esta expresión de aquí abajo. Lo que nos resta para construir la corriente es simplemente dividir entre un delta de tiempo y que nos resulta en esta ecuación, en este resultado de aquí, ¿sí? Entonces esto es a partir de un modelo microscópico de cómo se van moviendo esas cargas a través del conductor. Aquí nuevamente remarco que esta V subíndice D es lo que se llama velocidad de deriva. Se llama de deriva porque es una velocidad que va cambiando constantemente de dirección y de sentido. Esto debido a que el portador de carga no se puede mover de manera totalmente lineal a través del conductor, ya que al irse moviendo pues va encontrando obstáculos. Por ejemplo, si lo que se mueve es un electrón, pues se va encontrando a los átomos del conductor ahí y a otros electrones. Entonces este electrón que se está moviendo bajo la influencia de un campo eléctrico, pues va rebotando en estos átomos, choca con uno, rebota, después choca con otro y así se va moviendo. Pero si promediamos todos estos desplazamientos, sí resulta tener una velocidad neta en una dirección y en un sentido muy en particular, que es el sentido y la dirección de la velocidad de deriva. Aquí puede ir rebotando, pero siempre se va al final de cuentas desplazando a la derecha. Esto, por ejemplo, lo podemos pensar como esta animación que ven ahí, que es algo más bien relacionado al movimiento browniano. Ahora vamos a aplicar esto que acabamos de conocer y podemos calcular la rapidez de arrastre en un alambre de cobre. Si recuerden, el cobre pues es de los conductores más usados en la industria. Y aquí les plantean que un alambre de cobre de calibre 12 tiene un área de sección transversal de 3.31 por 10 a la 6 metros, 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y conduce una corriente de 10 amperes. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cuál será la rapidez de arrastre de los electrones? Aquí rapidez de arrastre es sinónimo a velocidad de deriva, de la que hablábamos hace un momento. Y adicionalmente les sugieren que a cada átomo de cobre lo consideren como que está aportando un electrón libre a la corriente. Y también les dan la densidad del cobre, ¿sí? Que es de 8.95 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, esto primero lo podemos, en cuanto a las propiedades intrínsecas del cobre, podemos considerar que tiene 63.5 gramos por mol. Ahora, utilizando el número de Avogadro, podemos saber cuántos átomos de cobre hay en ese mol. Bueno, ahora, para calcular el volumen de cobre que tenemos en un mol, usamos la definición de masa sobre densidad. La densidad la conocemos, la masa del mol, pues ya lo acabo de mencionar. Entonces el volumen de ese mol de cobre tiene 7.09 centímetros cúbicos.
Ahora, el número de electrones en ese volumen va a ser igual al número de Avogadro dividido entre el volumen de ese mol, y esto a su vez lo vamos a convertir a metros cúbicos, de tal forma que esta sería la densidad de electrones en el cobre, en este volumen de cobre del que estamos hablando. Ahora, esta velocidad de deriva la podemos encontrar simplemente despejándola de la expresión que vimos hace unos momentos cuando definíamos la corriente a partir del modelo microscópico que planteamos, y llegamos a este resultado para la velocidad de deriva de esos electrones, en este caso, que son a los que estamos considerando como los portadores de carga. Una vez que hemos definido la corriente, también es muy importante que hablemos ahora sobre la resistencia y la ley de Ohm, que seguramente ustedes ya habrán escuchado en otros cursos, los habrán incluso ya resuelto algunos tipos de ejercicios con estos conceptos. Entonces vamos a revisar nuevamente qué es la resistencia y qué es la ley de Ohm y de dónde viene principalmente la ley de Ohm. Para esto conviene primero definir una cantidad que vamos a llamar densidad de corriente y que se representa con una J mayúscula y es igual a la corriente sobre área. Por eso se llama densidad de corriente. Y a partir de del modelo microscópico que hemos venido manejando, lo podemos también expresar como el número, la densidad de portadores de carga por su carga por la velocidad de deriva. Como podemos ver aquí, hay que recordar siempre que la densidad de corriente es un vector, y aquí nuevamente está representada, y es un vector porque aquí estamos igualando a esta velocidad de deriva multiplicada por estas constantes de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si se encuentra que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico que estamos estableciendo en los extremos de este conductor? Pues eso nos permite definir la ley de Ohm de esta manera. Aquí estoy representando a la densidad de corriente como proporcional al campo eléctrico que se aplica al conductor, lo cual es un resultado experimental, ¿sí? Se encuentra en realidad que esto sucede para muchos materiales, incluyendo a la mayoría de los metales, ¿sí? Que son muy buenos conductores. La constante sigma recibe el nombre de conductividad, ¿sí? Bueno, ahora si queremos darle una forma más práctica a la ley de Ohm, que ya estaba, de alguna manera estaba expresada anteriormente, tenemos que hacer algunas modificaciones en la ecuación anterior. Primero, hay que recordar la definición de diferencia de potencial para un campo, cuando estamos hablando de un campo uniforme. Esto es una situación que se da de manera bastante aproximada en un conductor eléctrico, ¿sí? Como un cable.
que está conectado a las terminales de una batería. Entonces esto nos permite escribir el campo eléctrico en función de la diferencia de potencial y de una longitud, que esta longitud sería la longitud del cable con el que estamos trabajando. Ahora, sustituyendo la J mayúscula por una expresión de I sobre A, podemos escribir la diferencia de potencial de esta manera. Esta diferencia de potencial simplemente se despejó de aquí. Entonces tenemos esta expresión y J se puede sustituir por I sobre A. Esta expresión que ven entre paréntesis es a lo que le vamos a llamar la resistencia del material. ¿Sí? Y si observan, es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su área. Es decir, entre mayor área tiene este conductor, mayor área transversal a través de la cual pueda fluir la corriente, menor resistencia va a presentar. Y a su vez, si es muy largo el conductor, pues mayor resistencia va a presentar a la corriente. Entonces esta resistencia, si se fijan, va a ser igual a esta diferencia de potencial entre corriente. Esto, bueno, antes de continuar hay que aclarar que las unidades de resistencia son, o la unidad de resistencia es el ohm, que es igual a un volt sobre ampere. Y todo esto se puede escribir así, como VIR, voltaje igual a corriente por resistencia, que es la forma más conocida de la ley de Ohm, donde tenemos una relación aquí muy clara entre voltaje, corriente y resistencia. Ahora también podemos definir la resistividad con esta letra ρ, y esto es simplemente el inverso de la conductividad. ¿Sí? Y así la resistencia se puede escribir también como resistividad por la longitud sobre el área transversal del conductor. Aquí es importante distinguir entre resistividad y resistencia. La resistividad es una característica intrínseca del material con el que estén trabajando, del material del que está hecho el conductor. ¿Sí? El cobre tiene una cierta resistividad, la plata tiene una cierta resistividad, el acero tiene una cierta resistividad. La resistencia, esa pueden tener el mismo material, pero variar la resistencia en base a la longitud que tengan de ese conductor y a su área transversal. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí les muestro una tabla donde están las resistividades de varios materiales. Pueden ver la plata, el cobre, el oro tienen resistividades muy bajas. El aluminio también. En general los metales tienen resistividades muy bajas. Sin embargo, ya materiales como el silicio tienen una resistividad muy alta y el vidrio también muy alta junto con el cuarzo, por ejemplo. Por lo tanto, estos materiales de aquí son muy buenos aislantes. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver un ejercicio para calcular la resistencia de un conductor, en este caso un cilindro de aluminio que mide 10 centímetros de largo y tiene un área de sección transversal de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y nos piden que una vez que calculemos esto, repitamos el cálculo considerando que el cilindro ahora es de vidrio. Por lo tanto, pues cambiará su resistividad.
Entonces, utilizando la definición de resistencia en base a la resistividad que acabamos de ver, simplemente sustituimos. Aquí inicialmente sustituí la resistividad del aluminio. Lo demás pues son las características del cilindro. Y tenemos una resistencia de 1.41 por 10 a la menos 5 ohm. Ahora para el vidrio pues simplemente cambiamos el valor de la resistividad y encontramos esta resistencia, 1.5 por 10 a la 13 ohms. Entonces noten la enorme diferencia en resistencia para ambos materiales. Ahora este ejercicio es sobre un alambre de nicromo y aquí lo que nos piden es calcular la resistencia por unidad de longitud de este alambre de nicromo de calibre 22. Ese calibre 22 indica que tiene un radio de 0.321 milímetros. Para calcular la resistencia, pues es importante saber el área transversal. Así que, usando la fórmula muy conocida del área transversal de un círculo, encontramos esta área para el alambre de nicromo. Su resistividad, de acuerdo a la tabla que les mostré anteriormente, es la que pueden ver aquí. Así que su resistencia por unidad de longitud va a ser igual a la resistividad sobre el área transversal de este alambre de nicromo. Y nos resulta que es de 4.6 ohms sobre metro. Ahora, como inciso B, nos menciona que se introduce ahí una diferencia de potencial de 10 volts en los extremos de este alambre de nicromo que tiene 1 metro de largo. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente que se va a establecer en este alambre? Para esto, pues lo primero que nos sugiere las condiciones del problema es utilizar la ley de Ohm. Aquí simplemente despejé la corriente de la ecuación de Beer que les mostré hace unos momentos. La resistencia es la que anteriormente calculamos la resistencia por unidad de longitud, entonces simplemente esa resistencia por unidad de longitud la multiplicamos por 1 metro y encontramos esta corriente para que se establece en este alambre de nicromo. Ahora, ¿qué resistencia tendrá un alambre de este mismo material, pero de 6 metros de largo, con el mismo calibre que hemos venido manejando? ¿Y cuánta corriente va a conducir el alambre si se conecta a un enchufe en la pared que regularmente es de 100, tiene una diferencia de potencial de 120 volts? Con lo que hemos venido manejando, ustedes pueden fácilmente calcular esto. Y estos deben ser sus resultados para el ejercicio.